¿Y si te dijera que existe un lugar dentro de ti donde nada ni nadie puede herirte más? No un castillo frío de indiferencia, ni una armadura de orgullo, sino un centro firme, silencioso, inviolable. Un espacio donde tu paz no depende de cómo te traten los demás, donde tu alegría ya no es secuestrada por quien no sabe amar, donde tu alma no sangra con cada abandono. Carl Jung dedicó su vida a estudiar este lugar. Lo llamaba el sí mismo o self, el núcleo más profundo de la psique, aquello que no es el ego ni los roles que interpretas. No es la niña o niño que busca aprobación, ni el adulto que se ha acostumbrado a defenderse. El sí mismo es lo que es, pleno, íntegro, intocable. Pero llegar hasta él no es fácil. Requiere atravesar viejos dolores, enfrentar fantasmas que has aprendido a llamar normales. Requiere dejar de culpar al mundo y empezar a mirar hacia adentro. No para autoacusarte, sino para reencontrarte. Durante mucho tiempo creíste que los demás tenían el poder de herirte, que el fin de una relación podía destruirte, que una crítica podía aplastarte, que un rechazo podía anularte. Pero Jung te invitaría a preguntarte, ¿quién exactamente está siendo herido? ¿Tu ego? ¿Tu imagen? ¿Tu ilusión? Porque la verdad más dura y también la más liberadora es esta. Nadie te hiere sin tu permiso psíquico. Esto no significa que la gente no sea cruel. Significa que solo entra en ti lo que encuentra espacio. Y si todavía duele tanto, es porque aún hay una abertura, una grieta, una herida sin curar, un punto vulnerable que espera algo del otro. Amor, validación, reconocimiento, arrepentimiento. Espera, y en esa espera se entrega, se expone, se desequilibra. ¿Y si dejaras de esperar? ¿Y si, como decía Jung, decidieras recoger tus proyecciones, recuperar todo lo que has puesto afuera, tus esperanzas, tus miedos, tus deseos secretos? ¿Y si eligieras dejar de vivir a merced de los demás y comenzaras a caminar con tus propios pies, con el impulso de tu alma? Aquí comienza la verdadera liberación, no la que viene de la venganza ni la que viene de la negación, sino la que nace de la lucidez, del entendimiento profundo, de que nadie tiene más poder sobre ti del que tú mismo le has permitido. No necesitas volverte frío, no necesitas cerrar tu corazón, pero necesitas proteger tu energía como si fuera oro, porque eso es lo que es, oro psíquico. Esencia vital, y has desperdiciado ese oro con quienes no saben el valor que tiene, con quienes te pisotean, te exigen, te chantajean, con quienes solo se acercan cuando necesitan algo y luego se van, dejándote más vacío que antes. Necesitas parar, dejar de entregarte a quien no te ve, dejar de esperar de quien nunca te ha dado. Dejar de abrir tu campo emocional a personas que no tienen responsabilidad afectiva, porque cada vez que lo haces, te traicionas. Y toda traición interna tiene un precio. Te sientes débil, reactivo, impotente. Jung diría que es en este punto donde debes hacer el movimiento más importante de tu vida, volverte hacia ti mismo, recoger tus fragmentos, integrar tu sombra. Curar a la niña o niño interior que aún pide ser amado por quien ya ha demostrado que no sabe amar. Y cuando esto empieza a ocurrir, algo cambia. El mundo sigue igual, pero tú no. Ya no entras en discusiones que no llevan a ninguna parte. No te justificas ante quien ya ha decidido no entenderte. No ofreces tu corazón a quien colecciona almas heridas. Tú eliges, tú observas, tú sientes y decides no reaccionar, porque ahora entiendes que no reaccionar es una forma superior de dominio. No porque seas pasivo, sino porque eres libre, y quien es libre no se desespera ante el rechazo, no implosiona ante el abandono, no se ahoga en la ausencia del otro, porque ya ha construido dentro de sí un continente entero.
Lo que antes te hería profundamente, ahora solo te informa. Sientes, pero no te disuelves. Te conmueves, pero no te rompes. Porque ahora hay raíces, hay presencia, hay conciencia. Y eso, mi amigo, mi amiga, es fuerza de verdad. Empiezas a darte cuenta de que lo que llamabas amor muchas veces era dependencia, que lo que llamabas empatía era tu dificultad para establecer límites, que lo que decías ser perdón en realidad era miedo a perder al otro, incluso cuando ese otro te lastimaba. Carl Jung decía que mientras no seas consciente de lo que está inconsciente, esto gobernará tu vida y lo llamarás destino. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo historias de dolor, relacionándote con personas que tienen la misma energía de abandono, recreando situaciones donde eres nuevamente olvidado, menospreciado, utilizado? No es mala suerte, no es coincidencia, es un patrón psíquico, es el inconsciente intentando mostrarte lo que aún no has integrado. Porque en la psicología junguiana, todo sufrimiento que se repite está pidiendo reconocimiento, está pidiendo sanación. Y esa sanación comienza cuando eliges dejar de culpar al otro, cuando dejas de decir, él me hizo daño, y empiezas a decir, yo permití que esto entrara. No como autocastigo, sino como liberación. Porque si el dolor vino de afuera y tú no tuviste culpa, entonces tampoco tiene poder. Pero si el dolor encontró una grieta dentro, entonces tú puedes cerrar esa puerta. Y esto lo cambia todo, porque a partir de ahí ya no vives reaccionando. Empiezas a vivir eligiendo con quién conectar, qué tolerar, qué permitir, qué dejar entrar y sobre todo qué dejar ir. Sí, soltar. Soltar lo que ya no vibra en tu frecuencia, soltar la necesidad de aprobación, soltar la ansiedad por ser comprendido, soltar el apego a quien se fue emocionalmente hace mucho tiempo. Jung decía que el proceso de individuación exige renuncia al viejo yo, a las viejas ilusiones, a los vínculos que ya no sostienen tu alma. Y esa renuncia, aunque parezca pérdida, en realidad es un nacimiento, porque cada vez que sueltas lo que te hacía sufrir, algo nuevo crece dentro, una dignidad, una claridad, una serenidad que no depende del mundo exterior. Ya no quieres controlar nada, ya no quieres convencer a nadie, simplemente estás presente, completo, auténtico. Y cuando llegas a ese punto, la gente lo siente. Notan que algo cambió, ya no corres detrás de nadie, no te afectan las provocaciones, no suplicas amor. Te has convertido en un imán, porque estás completo en ti mismo. Y lo que está completo no necesita aprobación. Lo que está completo no se inclina ante el miedo al rechazo. Lo que está completo no se desmorona cuando el otro se va. Porque ahora nada ni nadie puede hacerte daño, no porque te cerraste, sino porque te abriste a ti mismo. Accediste a un territorio donde la paz ya no es una conquista externa, es un estado interno, un suelo firme donde ninguna crítica te derriba, donde ninguna ausencia te vacía, donde ninguna palabra te define, excepto las que nacen de tu propia conciencia. Y eso no es arrogancia, es soberanía interior. Te convertiste en tu propio centro de gravedad, y quien tiene un centro interior ya no vive suplicando por órbitas externas. Empiezas a darte cuenta de que el sufrimiento no desaparece cuando el mundo cambia, se disuelve cuando cambias el lugar dentro de ti desde donde observas el mundo. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos dentro, lo encontraremos fuera como destino. Y eso vale para todos los dolores no integrados, todos los traumas no procesados, todos los pedazos del alma que abandonaste para ser aceptado, amado, incluido. No desaparecen, simplemente pasan a habitar tus relaciones, tus decisiones, tus reacciones, hasta que los miras. Y cuando miras, no es fácil. Porque el dolor antiguo regresa con fuerza. Recuerdas la humillación, el desprecio, la soledad.
La dependencia emocional que te hizo arrastrarte por migajas de afecto, pero ahora ya no eres ese niño, ni ese joven perdido. Estás más despierto y eso lo cambia todo. Ya no huyes del dolor, lo enfrentas, lo honras, lo acoges y al hacerlo dejas de ser esclavo del pasado. Ahí es donde empiezas a integrar tu sombra, la parte de ti que rechazaste, la que llora, la que siente rabia, la que tiene miedo. Ya no la expulsas, la abrazas. Porque como decía Jung, la sombra no es mala, solo está herida y una vez reconocida deja de actuar contra ti. Dejas de sabotearte, dejas de atraer a quienes te menosprecian, dejas de repetir patrones, porque ahora estás completo, luz y sombra, aceptado por ti mismo, validado por ti mismo. Y eso es el comienzo de la verdadera libertad. Empiezas a experimentar una nueva forma de existencia, donde ya no hay reactividad, donde los comentarios negativos no te desestabilizan, donde las pérdidas no te destruyen, donde las ausencias no te hacen implosionar, no porque dejaste de sentir, sino porque dejaste de depender del exterior para sentirte completo. Jung hablaba de la importancia de volvernos conscientes de nuestra energía y empiezas a darte cuenta, cuando te involucras con personas que vibran en la carencia, te agotas. Cuando intentas salvar a quien no quiere salvarse, te pierdes. Cuando insistes en mantener relaciones donde necesitas disminuirte para encajar, traicionas tu alma. Entonces, aprendes a protegerte. No creando muros, sino eligiendo dónde invertir tu presencia. Ya no dices sí a todo. Ya no respondes inmediatamente. No te obligas a mantener vínculos por pena, costumbre o culpa. Creas silencio entre el impulso y la acción. Y en ese espacio te escuchas. Ese es un punto importante. El silencio se convierte en tu aliado. Antes te asustaba. Parecía rechazo, abandono, indiferencia. Ahora es escucha, reconexión, fuerza. Te das cuenta de que el ruido exterior era una forma de escapar del vacío interior. Pero ese vacío, cuando se acoge, revela algo extraordinario, el sí mismo, self. El sí mismo, como enseñaba Jung, es el centro unificador de la psique. Es aquello que observa todo, sin perderse en nada. Cuando accedes a ese punto, te conviertes en testigo de la vida y no más en víctima de ella. Miras los conflictos con perspectiva. Miras las pérdidas con sabiduría. Miras a quien te hirió con compasión y distancia, porque ahora lo sabes, nada ni nadie puede herirte más, porque ya no estás disponible para ser herido. Y esa indisponibilidad no es indiferencia, es discernimiento. Tú eliges dónde derramar tu luz, tú eliges dónde dejar descansar tu alma, tú eliges con quién conectar y qué soltar con ligereza. Y poco a poco la vida cambia. Empiezas a atraer personas que reconocen tu profundidad, que no te quitan, te suman, que no compiten, te celebran. Porque ahora tu energía ya no carga necesidad, carga integridad. Y quien vive con integridad ya no necesita protegerse del mundo, porque descubrió que el mundo exterior solo toca lo que encuentra acceso en el interior. Y tú ya no tienes ese acceso abierto. Has cerrado las puertas correctas, has cerrado las ventanas por donde entraba el viento frío de la manipulación y has abierto el espacio donde la luz interior renacen, firme y serena. A partir de este punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no hay deseo de demostrarle nada a nadie. Ya no hay prisa por ser comprendido. Ya no hay miedo al juicio, al rechazo, a la ausencia. Te conviertes en presencia, una presencia que no exige, que no suplica, que no se inclina. Es como si hubieras atravesado un incendio interno y salido del otro lado con la piel quemada, sí, pero con los huesos firmes, con el espíritu de pie. Hay algo en tu postura ahora que nadie puede enseñar. Algo que no se aprende en libros, ni se absorbe en frases hechas. Es la sabiduría de quien fue al infierno emocional
y volvió con un mapa. Carl Jung decía que el árbol que llega al cielo necesita tener raíces tan profundas como su altura, y ahora lo entiendes. Tu dolor fue el suelo oscuro, tu luto fue el abono, tus pérdidas fueron el agua salada que regó, con lágrimas, una nueva estructura interna. Ya no eres esa persona vulnerable a cualquier viento, cualquier palabra, cualquier mirada de desdén. Eres un árbol, con raíces que tocan el inconsciente, con tronco que sostiene incluso cuando la tormenta intenta arrancarlo, y ese tronco no está hecho de dureza, está hecho de presencia. Te has convertido en el guerrero que ya no necesita luchar, porque entendiste que la batalla siempre estuvo dentro y que el enemigo nunca fue el otro. Fue tu carencia, tu proyección, tu espera. Ahora nada ni nadie puede herirte más, no porque te hayas cerrado, sino porque te has abierto a tu totalidad. Has acogido todas tus partes, has visto tu sombra y no has huido. Has mirado tu dolor y no lo has empujado al mundo. Has dejado de pedir consuelo a quien siempre te dio la espalda. Has hecho lo que pocos se atreven a hacer. Has vuelto a ti y allí, en el silencio de tu ser, has encontrado lo que buscabas fuera desde siempre: respeto, claridad, equilibrio. Amor, no el amor condicionado del mundo, sino el amor radical por ti mismo. Te has convertido en el viejo sabio que guía sin palabras, el guerrero pacificado que protege sin violencia, el niño redimido que juega sin miedo al abandono. La vida aún te pondrá a prueba, aún vendrán decepciones, gente que intentará herirte, pero ahora no te entregas, solo observas, respiras, eliges, te retiras si es necesario, dices que no cuando es necesario y sigues íntegro. Nada ni nadie volverá a herirte nunca más, porque ahora por fin estás de tu propio lado. Y estar de tu propio lado es la decisión más revolucionaria que alguien puede tomar. Caminas ahora de forma diferente. Tus pasos tienen peso, no un peso que arrastra, sino un peso que afirma. Un peso que dice, sé quién soy, y por eso ya no necesito perderme por nadie. Dejaste de ser vulnerable a la mirada del otro. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ahora sabes distinguir lo que es tuyo y lo que es del otro. El dolor que el otro intenta arrojar sobre ti, lo reconoces, pero ya no lo acoges. La crítica injusta, la escuchas, pero no permites que te molde. El abandono, lo aceptas, pero no lo conviertes en autodesprecio. Ahora sabes, lo que hacen los demás dice más sobre sus heridas que sobre tu valor. Dejaste de dejarte definir por ojos que nunca te vieron bien. Dejaste de intentar agradar a voces que solo sabían exigir. Dejaste de querer volver a lugares donde tu alma ya murió muchas veces. Y este es un punto crucial. Moriste, no literalmente, sino simbólicamente. Moriste al papel del complaciente, del que se da demasiado, del que vive con miedo a no ser amado. Moriste para renacer. Renaciste más entero, más sereno, más profundo. Ya no quieres más público, quieres paz. Ya no quieres tener razón, quieres silencio. Ya no quieres probar, solo quieres ser. El ser en ti se ha manifestado. El centro, la roca, el arquetipo de la totalidad ha tomado el timón. Y quien vive desde el ser, como decía Jung, ya no vive según expectativas, vive según el llamado interior. Ahora honras tu soledad, y ella no es ausencia de afecto, es la presencia plena de ti mismo contigo. Es el espacio donde te escuchas sin prisa, donde descansas, donde te reconstruyes en silencio, lejos del ruido del mundo. Y lo más bonito, ya no necesitas explicarle este cambio a nadie, simplemente vives. Quien lo sienta, se acercará. Quien no lo entienda, se alejará. Y tú lo aceptarás con la tranquilidad de quien sabe que perdió mucha energía intentando ser entendido y ahora solo quiere ser verdadero. El ciclo del dolor se cerró
cruciste el desierto y ahora hay un oasis en ti. Miras atrás con gratitud porque fueron las heridas las que te trajeron hasta aquí. No las romantizas, pero las honras. Porque sin ellas nunca hubieras cavado tan profundo, sin ellas nunca hubieras encontrado tu propia fuente, y ahora que la encontraste, nada ni nadie nunca más te hará daño, porque ahora finalmente te perteneces, y ahora cada gesto tuyo lleva otra vibración. Entras a un lugar y no necesitas anunciarte. Tu presencia habla, hablas y no necesitas imponerte. Tu voz tiene densidad, amas y no te apegas, porque entiendes que el amor verdadero comienza con la libertad. Te alejas y no sientes culpa, porque sabes que preservar tu paz también es amor. Carl Jung enseñaba que el proceso de individuación no era un camino de perfección, sino de integridad, de reunir luz y sombra, instinto y conciencia, masculino y femenino, fuerza y vulnerabilidad. Y ahora sientes en el fondo del pecho que todo en ti tiene un lugar. Dejaste de luchar contra lo que sientes, dejaste de explicarte a quien no te escucha, dejaste de esperar un rescate, y en esa pausa te diste el mayor milagro de todos. Te rescataste a ti mismo, te miras al espejo y te reconoces. No como alguien que nunca más sufrirá, sino como alguien que nunca más se entregará al sufrimiento como si fuera su identidad. Sientes dolor, sí, pero no te hundes. Te decepcionas, sí, pero no te rompes. Te frustras, sí, pero no te pierdes. ¿Y por qué? Porque ahora conoces el camino de regreso, el camino a ti mismo, el lugar seguro dentro, donde nadie entra sin permiso, donde ninguna palabra penetra sin conciencia, donde ninguna ausencia te desmorona, porque tu presencia ya es plena. Te convertiste en templo, y no cualquiera entra en un templo. Hay un silencio, hay un respeto, hay un filtro invisible que separa lo sagrado de lo banal. Ya no dices sí por miedo, ya no toleras lo que te hiere por carencia, ya no cargas culpas que no son tuyas, ya no encajas en moldes que te vacían. Y lo más curioso, ahora quieto, en paz, centrado, comienzas a atraer lo que antes perseguías con desesperación, porque tu vibración cambió, porque el mundo respeta a quien se respeta, porque las circunstancias se ajustan a la frecuencia de tu alma, porque la vida finalmente entiende. Ahora estás listo. Listo para vivir con ligereza, listo para amar sin apegarte, listo para dar sin vaciarte, listo para ser, sin necesidad de probar nada. Ya no eres más el dolor, ya no eres más la herida. Ahora eres la cura, no solo la tuya, sino de quien esté listo para encontrarte en este nuevo estado. Y no todos lo estarán, pero ya no fuerzas nada, sigues, fluyes, permaneces, porque ahora nada ni nadie nunca más te hará daño. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste para siempre.